Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este ciclo de charlas organizado por Clarín, donde pretendemos escuchar la palabra de expertos, sobre todo para hablar de los desafíos que tienen las empresas y los empresarios. Ustedes saben que este ciclo, que se llama El Mundo que Viene, ha tenido durante todo el 2023 varias charlas, varias conversaciones, entre ellas sobre las mejores empresas para trabajar. La segunda reunión fue sobre producir de manera sustentable. Tuvimos encuentros sobre el agro digital y también sobre el dinero electrónico. Hubo una quinta charla donde se debatió sobre el gas y el petróleo, y en la charla anterior, que fue sobre energías renovables, donde hablamos de los desafíos y las oportunidades de lo que es la transición energética. Nuestra última charla fue las mejores empresas para poder trabajar, investigación y tecnología, y hoy un tema que nos preocupa a todos y tiene que ver con la salud. De eso vamos a hablar en la charla del día de hoy: medicina personalizada, terapias génicas, digitalización en la salud, nanotecnología. Son algunas de las propuestas que hoy la ciencia y también la innovación ofrecen para lo que es la atención en la salud. La pandemia dejó varios aprendizajes, ¿no? Entre otras cosas que dejó la pandemia. Puso de relieve oportunidades y desafíos para alcanzar un sistema sanitario cuyo gasto alcanza al 9% del Producto Bruto Interno, con una población cuya expectativa de vida se va extendiendo cada vez más. Obviamente el sistema de salud está planteado no solamente para las necesidades de hoy, del presente, sino también para las alternativas hacia el futuro. Para hablar de este tema, como en cada charla, como durante todo este ciclo de Clarín, convocamos a un panel de expertos. Así que vamos a presentar a Juliana Casataro, doctora en inmunología, profesora en UNSAM e investigadora del CONICET. Rubén Torres, director del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud. Leticia Murray, presidenta del clúster Cono Sur en AstraZeneca. Milagros Argüello, directora general senior para Cono Sur en Boston Scientific. Todos nuestros invitados en una charla abierta con Daniel Fernández Canedo, editor jefe de Clarín, y Pablo Sigal, prosecretario de redacción y jefe de sección Sociedad en Clarín. Para la realización de este ciclo contamos con el apoyo especial de las empresas Telecom, DESA, OSDE y también del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Nos acompaña en este ciclo Afarte y Pan American Energy. Y en esta charla puntual nos acompaña Sancor Salud. Desde ya, muchas gracias a todos los sponsors por confiar en este ciclo de Clarín. Les cuento que, como siempre, estamos saliendo vía streaming en la home de Clarín para que todos puedan verlo, y también en el canal de YouTube que tiene Clarín, que es youtube.com/clarincom. Se pueden suscribir y pueden ver todos los encuentros del año, o pueden ver en el tiempo que ustedes puedan esta misma charla. Sostenibilidad para la conversación en las redes sociales y comentarios es #Clarín el mundo que viene. Antes de arrancar a escuchar a los expertos y a los panelistas de hoy, vamos a poner en contexto de qué estamos hablando cuando nos referimos a la salud. Sí, vamos a hablar de un enfoque más preventivo. Ustedes saben que hay una tendencia a pensar la salud de una manera más integrada, digitalizada y global, con un enfoque más preventivo que curativo. Hay un estudio de Llorente y Cuenca que enumera 10 tendencias a nivel global que van a tener impacto a la brevedad. Lo vamos a ver en un gráfico, las 10 tendencias de la salud del futuro. 1, uso intensivo de la inteligencia artificial, robótica y Big Data. Aplicación de la sostenibilidad en la salud. Enfoque One Health con colaboración entre disciplinas. La necesidad de equidad en la salud, la consideración de la salud mental, el enfoque preventivo en enfermedades no transmisibles, asistencia, seguimiento y tratamiento de adultos de más de 65 años, medicina personalizada, nanomedicina y terapias génicas, aumento de la colaboración público-privada, fomentar
la prevención y el autocuidado, ¿sí? Estos son los datos de Llorente y Cuenca del año 2022. Vamos a lo que es la innovación en la industria farmacéutica. La industria farmacéutica a nivel mundial presenta tendencias que son innovadoras en este contexto, además de cambios muy rápidos y de renovación masiva. Hay un estudio de la plataforma Stardust Insight Discovery Platform, que tiene sede en Austria y que analizó más de 2 millones de empresas emergentes en el mundo y elaboró un listado con las principales tendencias que hay en el sector. Y entre ellas la aplicación de la inteligencia artificial, la medicina de precisión y realidad extendida. Si lo vemos en el gráfico, son 8 tendencias en lo que es la industria farmacéutica. Arrancamos por la inteligencia artificial, en procesos de producción y también estrategias de marketing. Big Data para poder analizar los grandes volúmenes de datos generados por la industria farmacéutica. La producción flexible con alta productividad para cada paciente. Fabricación aditiva con desarrollo de formulaciones médicas dependientes de la edad o de la fisiología. La cadena de bloques con un registro seguro, descentralizado, sincronizado y distribuido de las operaciones digitales. Y realidad extendida en las esferas de investigación y fabricación farmacéutica. También datos del mundo real, confiables y con un valor real. Bueno, hablemos ahora de los países que más invierten en salud. Después de la pandemia se planteó la necesidad de un mayor diálogo entre la salud pública y la salud privada. Hay un estudio de Statista Research Department del 2023 que muestra puntos del PBI dedicados a la salud de los países latinoamericanos. Lideran Cuba, Argentina y Uruguay. Lo vamos a ver en este gráfico, los 5 países con mayor inversión como porcentaje del PBI en la salud. Aparece primero Cuba con el 10,47%, Argentina 6,61%, Uruguay 6,58%, Colombia 5,98% y Chile 5,88%. Datos de este año. Los medicamentos que vienen, atención con esto, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America investigó las distintas áreas terapéuticas y también la investigación y desarrollo de medicamentos en un estudio realizado entre los años 2017 y 2022. Bueno, los resultados están mostrando una proyección de las áreas que van a tener mayor desarrollo de medicamentos en el corto plazo, ¿sí? Lideran oncología, enfermedades infecciosas y neurología. Vamos a verlo en un gráfico. Las 10 áreas con más investigación y desarrollo de medicamentos. Aparece primero oncología. En segundo lugar, enfermedades infecciosas, neurología, hematología, endocrinología, enfermedades respiratorias, dermatología, cardiología, psiquiatría y oftalmología. Estos son datos de este año, del 2023. Bueno, con toda esta información, gracias por acompañarnos y compartir estos datos, ya viene Daniel Fernández Canedo, Pablo Sigal y este panel de expertos para empezar con esta mesa sobre la salud. Gracias, Franco, y una nueva charla Clarín, el mundo que viene, en este caso con un tema bien sensible y bien que nos genera una gran inquietud a todos, que es el tema del futuro de la salud, ¿no? Estaremos hoy con el colega y amigo Pablo Sigal para escuchar a expertos de primerísimo nivel sobre lo que se espera en materia de salud en los próximos años, que como muchos otros sectores está expuesto a un salto tecnológico, a una cantidad de modificaciones en términos de creatividad y de cambios en la forma de los tratamientos realmente llamativos, ¿no? Vamos a comenzar, vamos a escuchar a Juliana, y la pregunta para Juliana es, bueno, ¿cuán cerca o lejos estamos en la Argentina de una vacuna contra el COVID
totalmente argentina. Creo que estamos muy cerca porque ya terminó la fase 3, analizamos todos los resultados fueron muy buenos. Lo que estamos desarrollando por ahí para contar a la gente es una vacuna que sirve para los refuerzos y adaptada a las nuevas variantes. Entonces se probaron diferentes versiones de la vacuna, versión monovalente, bivalente, con incluido Omicron, todo lo que se necesita para el futuro, no es para lo actual. Y ya analizamos los resultados y la vacuna cumple con el objetivo primario, se presentó en ANMAT, que es lo que tiene que evaluar todo eso, y estamos a la espera. Ya hace bastante tiempo se presentó todo lo farmacológico, la estabilidad, todo lo que se tiene que presentar a nivel farmacéutico también del desarrollo de una vacuna que no es solo la respuesta inmune, pero estamos a la espera de la evaluación de ANMAT para la obtención del registro. Así que creo que estamos bastante cerca. Es uno de los datos positivos que tenemos en la salud, la vacuna ARVAC, ciertamente, y en una complejidad que tiene la salud hoy, que por un lado está este desarrollo, la integración público-privada, que después vamos a charlar de ese tema también, pero se da en un contexto en el que la salud está en crisis, estamos viendo varias cuestiones vinculadas a, bueno, hace muy poco el tema que se empiezan a cobrar copagos, algo inédito en el sistema de salud argentino, obras sociales y prepagas. El financiamiento del sistema de salud está en crisis, Rubén. ¿Cuál es la salida que vos le ves a toda esta cuestión? Sí, Pablo, de cualquier forma, más allá de estos problemas que vos planteás y que todos conocemos que afectan al sistema actualmente, creo que el futuro es desafiante. Es decir, lo que acabamos de escuchar y además el arsenal tecnológico de que vamos a disponer en forma inédita, como no dispusimos en otras ocasiones, va a hacer que esto cambie de alguna manera hasta el concepto de salud y de enfermedad. A ver, pensemos, antes había enfermedades que tenían términos ominosos y que hoy se han transformado en enfermedades crónicas prácticamente. La posibilidad de retardar el envejecimiento, del cual estamos muy cerca también con las investigaciones. Es decir, esto plantea un futuro desafiante para la salud, desafiante en términos tecnológicos para los productores de tecnología y también para quienes trabajamos en la gestión del sistema. Es decir, más allá de las dificultades de financiamiento que vos muy bien marcás, es decir, el problema central del sistema no es un problema de financiamiento, es un problema de gestión, de cómo se gestiona ese sistema. Y creo que el desafío que hoy tenemos quienes gestionamos el sistema es cómo vamos a hacer que todas estas nuevas herramientas de innovación lleguen al conjunto de los argentinos. Es decir, un problema básicamente de equidad. Leticia, Rubén hablaba del tema de lo que implica la innovación y lo que implica esto de que pareciera que vamos a vivir más tiempo y que por lo tanto tenemos que atenderlo, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes el tema del salto tecnológico y la innovación en materia de esto, de la gente que vamos a vivir, en teoría, muchísimo más? Sin duda, ese es el camino. Desde AstraZeneca somos una biofarmacéutica global que está invirtiendo muchísimo en investigación y desarrollo. De hecho, es una de las que más invierte y ha sido premiado este pipeline por 5 veces consecutivos como uno de los más innovadores. Cada vez vemos que estamos incorporando nuevas herramientas digitales, incluso el uso, por ejemplo, de inteligencia artificial para entender más acerca de estas enfermedades. ¿Cuál es aquel mecanismo subyacente que hace que una persona llegue a desarrollar o no cierto padecimiento? Y ahí es a donde va la investigación clínica. El 80% del pipeline que se está desarrollando en AstraZeneca viene con ese enfoque de medicina de precisión, en donde buscamos no solamente predecir qué persona va a poder beneficiarse o no de una terapia, sino, como bien decía Rubén, incluso aquellas causas de muerte que hoy conocemos, como por ejemplo el cáncer, que es una de las más frecuentes, cada vez llevarlo a hablar como más en una enfermedad crónica, llevarla hacia allá o incluso hablar de intentos curativos. Y desde AstraZeneca tenemos ejemplos muy concretos como esto ya se empieza a vivir. El uso de la inteligencia artificial lo hemos ocupado ya, por ejemplo, para tratar uno de los cánceres más letales en el mundo, que es el cáncer de pulmón, en donde utilizamos la inteligencia artificial
para detectar con herramientas muy simples, como un diagnóstico, una tomografía de tórax, para ver cuáles son aquellos nódulos pulmonares que pueden o no desencadenar en un cáncer. Y a estas personas que tuvieran un nódulo pulmonar sospechoso, ahí sí derivarlo a una tomografía de baja dosis. Esto es el enfoque del futuro, en donde no solamente buscamos predecir o tratar oportunamente las enfermedades, sino que también nos hace ayudar a los sistemas de salud a hacerlos mucho más sustentables, a economizar los costos, a ver cuándo realmente se debe derivar un paciente para un cierto estudio o no. Y por qué no soñar con algún día erradicar al cáncer como una de las principales causas de muerte, llevarlo como una enfermedad crónica. Pablo. Milagros, dentro de este contexto y mirando al futuro, ¿cuál es el valor que ustedes agregan desde Boston Scientist al tema del diagnóstico, tratamiento? ¿Cómo es ese futuro? Boston Scientific. Bueno, Boston Scientific es una compañía de dispositivos médicos, ¿no? Lo llamamos, jugamos obviamente en este ecosistema. Y la realidad es que nosotros, como mencionaba también Leticia, trabajamos mucho en lo que es investigación y desarrollo a nivel global, ¿no? La compañía invierte el 10% de su revenue a nivel global en investigación y desarrollo. ¿Para qué? Para darle mejor calidad de vida y mejor tratamiento a los pacientes, ¿sí? Siempre tenemos centrado todo lo que es nuestro accionar en el día a día en el foco a los pacientes, ¿sí? Y desde Boston Scientific trabajamos mucho en un poco también lo que mencionaba Rubén, ¿no? Entendemos que el sistema de salud tiene necesidades infinitas con recursos finitos. Esto que vos planteabas, hay un sistema de salud que tiene que ser más sustentable a nivel mundial. No es algo, una realidad solamente argentina, ni por el contexto macroeconómico de Argentina, sino que es una realidad a nivel mundial. Y se trabaja mucho en la perspectiva del acceso, ¿no? Que tiene que ver con esto de equidad y tiene que ver con esto de hacer también prevención en estadios tempranos, ¿no? Y es un poco esto, ¿no? ¿Qué es lo mejor para el paciente? Es medicina de precisión. Bueno, ¿qué es lo mejor para nuestros pacientes puestos en escena y en el centro para que haya un acceso equitativo y que realmente podamos diseminar lo que son tecnologías, que muchas veces son de alto costo, alto precio, llamémoslas como quieran, pero realmente que implica que haya un desembolso en muchos casos de parte de los pacientes para poder acceder a esos tratamientos que le mejoran la calidad de vida o en algunos casos le resuelven las patologías y cómo financiamos todo eso, ¿no? Entonces es una preocupación, ya si uno lo ve desde la perspectiva económica ya es un dilema, ¿no? O sea, esto de tener necesidades infinitas con recursos finitos y está todo muy orientado a trabajar en el acceso con acciones directas y específicas a pacientes, con trabajos orientados a medicina basada en valor y poder realmente traer a la mesa o a jugar cada vez más tecnologías que muchas veces, si lo miramos solamente desde el punto tecnológico y nos centramos hoy en la tecnología en sí misma, hay más tecnología de la que podemos adoptar, ¿no? Los seres humanos. Y en ciencia y tecnología orientada a la medicina pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces es cómo trabajamos en acelerar todo eso para que haya mayor adopción más temprana, pensando en esto también que decía Rubén, vamos a vivir muchos más años, ya estamos viviendo más años. Pablo, ¿querés preguntarle a Juliana? Sí, me interesaba que Juliana cuente su experiencia en esto que mencionábamos antes, como este círculo virtuoso que se arma entre lo público y lo privado para el desarrollo de una vacuna completamente argentina. ¿Cómo fue esa experiencia y qué crees que está faltando para que eso, digamos, prolifere más? Bueno, la experiencia fue y es muy buena. Nosotros somos de la Universidad Nacional de San Martín y del CONICET, nuestro grupo, y nos asociamos cuando vimos que ya teníamos resultados para el prototipo con el laboratorio Casará, que ellos tenían también gente muy parecida a nosotros. El tema de la experiencia de lo público y privado, cuando uno se encuentra con esos mundos que por ahí son diferentes, o desde el científico puro al... Lo interesante que tiene este laboratorio es que tenía también mucha investigación y desarrollo, entonces tenía científicos parecidos a nosotros también en la empresa. Eso hizo que lo pudiéramos hacer en un formato, creo que fue muy bueno y además el proyecto estaba pensado, cuando miro para atrás, nosotros empezamos en el 2020, diciembre del 2020 empezamos con la empresa,
nosotros ya teníamos en el grupo, y eso es obra de Casará, la médica clínica, el experto en desarrollo, el experto en escalado. Teníamos todas las partes que se necesitaban desde el principio, aunque nosotros estábamos eligiendo los científicos cosas muy básicas, a mí un aminoácido cambiar de lo que habíamos hecho en la universidad para pasar, las cosas muy... Estaban todos ahí, estábamos en un grupo con lo que se necesita en estos pasos que hay que seguir desde una universidad donde no se hace una vacuna, donde se diseña una vacuna, pero una vacuna se puede hacer solo en un laboratorio con buenas prácticas de manufactura. Eso lo explico para la gente porque es algo que parece que ellas obviamente que les parece obvio lo que voy a decir, pero para la gente no es tan obvio. Imagina que una vacuna se puede hacer como por ahí, como pasa con las cosas de informática, que uno pone en un garage, tiene toda otra regulación y otro formato de muchas pruebas. Por ahí me estoy yendo por la idea de la cuestión, es que lo vivimos como algo que fue muy bueno porque conocimos este laboratorio y pudimos trabajar muy bien, pero estábamos en Argentina, donde lo que nos pasaba todo el tiempo y que a la vez la gente nos felicitaba, pero yo no lo sentía como algo, es que todo lo que íbamos haciendo nos decían, esta es la primera vez que se hace. Y eso era muy difícil y fue muy difícil para nosotros, porque cuando algo es la primera vez que se hace en la fase 1 de un producto hecho acá, después, bueno, íbamos así en todos los pasos que íbamos, eso creo que nos hizo retrasar, nos costó mucho, fueron un montón de obstáculos que tuvimos que atravesar, desde cómo era el financiamiento, momentos que fue privado, momentos que fue público, conseguir ese financiamiento, conseguir las decisiones de toda la gente que nos íbamos encontrando. En este momento, pues nosotros éramos 8 al principio de mayo de 2020, ahora son más de 600 personas trabajando en este proyecto. Y creo que fuimos haciendo eso, juntando voluntades en todo sentido, desde lo público y lo privado, a llegar acá a esto que estamos terminando la fase 3. Pero las dificultades fueron muchas. Ahora lo puedo contar contenta, pero la verdad que no fue nada fácil. Por eso creo que tardamos más. Pero creo que vale la pena, porque ahora tenemos toda la red armada. Nosotros ahora ya tenemos todos los equipos que estaban. O sea, otra cosa que yo siempre digo es, yo veía que nosotros estábamos haciendo los ensayos clínicos de todas las vacunas del mundo, tenemos los mejores investigadores clínicos, tenemos excelente industria farmacéutica, veíamos que tenemos buenos investigadores, eso lo puedo decir yo, pero bueno, hay excelencia. Pero eso no como en otros países donde eso es un camino natural. Claro. Y eso es lo que más nos costó. Rubén, me pareció entender que vos decías que el problema no es problema de financiamiento, sino que es problema de gestión, ¿no? ¿A qué te referís? Digo, en términos, porque en la Argentina la discusión de la salud, en muchos casos, hay la tensión que existe entre lo que es las prepagas, por ejemplo, y los afiliados que no les alcanza y donde la demanda en realidad de servicios es cada vez mayor, también la oferta por ahí es mayor, pero la atención de algunas enfermedades sofisticadas, bueno, lo que decía Leticia, algunos tipos de cáncer, hace que sea realmente más costoso, ¿no? ¿Cómo lo ves en ese punto? El tema de que no es el problema del financiamiento, sino la gestión. A ver, que se entienda bien, Daniel, yo no digo que no se necesite más dinero para el sistema, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que primero tenemos que ajustar la gestión antes de colocar ese dinero, porque de lo contrario el sistema va a seguir siendo ineficiente. Y te doy un ejemplo específico de este tema. Cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres en la Argentina. Así es. Nosotros hicimos hace poco un estudio sobre este tema y demostramos que si bien Argentina no es de los países que tienen los mejores resultados en cáncer de mama en América Latina, gasta muchísimo dinero en el tratamiento del cáncer de mama. Ahora, ¿qué sucede? Como muchos de esos cánceres son detectados tardíamente, la mayor parte del dinero se gasta en tecnología que es exclusivamente paliativa. Cuando hoy el cáncer de mama, detectado a tiempo, puede ser tratado con tecnología innovadora que produce sobrevida del 100% prácticamente en una mujer con detección temprana. O sea, ahí es donde pones el foco, digamos. Ahí es donde pongo el foco de la gestión. Y te doy un número. A ver, nosotros medimos la detección del cáncer de mama temprano en el sector público y en el sector privado. Vimos que en el sector público el 15% de las mujeres llegan en un estadio tardío y en el sector público
llega a más del 30% de las mujeres en estadio tardío. Entonces ahí hay un problema clave de gestión para solucionar, y a esto me refería. Pablo. Una de las cuestiones positivas que estamos teniendo en la Argentina en tema salud, Leticia, es el de los ensayos clínicos. Juliana hablaba, bueno, de la vacuna argentina. En este caso es un desarrollo completamente argentino, pero desde la industria farmacéutica también hay una mirada diferente. Está cambiando Argentina con respecto como polo como un lugar donde se desarrollan ensayos clínicos para distintos tipos de medicamentos. Desde AstraZeneca, ¿cómo están viendo ese escenario? No, definitivamente Argentina es uno de los países que captura más en investigación y desarrollo en toda Latinoamérica. Para nosotros, desde AstraZeneca, solo este año estamos hablando de que se va a invertir más de 34 millones de dólares. Están corriendo 59 estudios clínicos, 26 de ellos son en oncología, 27 son en biofarmacéutico y 6 en enfermedades poco frecuentes. Esto impacta desde luego en el número de pacientes que pueden tener acceso a una de estas moléculas que está en investigación. Estamos impactando más de 500 pacientes en estos estudios clínicos. Esto posiciona a la Argentina como el segundo país, solo después de Estados Unidos, con más pacientes en estudios clínicos y es uno de los top 10 a nivel mundial desde la óptica de AstraZeneca para investigación y desarrollo. Realmente el potencial de Argentina es muy alto, hay científicos de muy alto nivel, y es de todo el interés pues, seguir invirtiendo en este acceso temprano porque genera la experiencia y desde luego nos ayuda también a conocer mejor los sistemas de salud de los países en donde operamos. Entonces, creo que esa es la forma de realmente tener conocimiento de primera mano, de generar esta data que nos ayude después a tener la evidencia contundente para traer o no este tipo de moléculas a países que sin duda pone al paciente en el centro de todo lo que hacemos, ¿no? Con su beneficio. Milagros, Rubén hablaba de poner el foco en la detección, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama. Ahora, en general, ¿dónde ponen el foco ustedes de la tecnología o sugieren que hay que poner el foco en materia de, no sé, de enfermedades que tienen tratamientos muy sofisticados o que son muy difíciles de resolver? O, como decía Rubén, en las etapas que podrían considerarse, no sé, inferior del comienzo de la detección. Sí, en lo que es la prevención primaria, ¿no? Creo que es un poco lo que hablaba Rubén y creo que hay una deuda también desde la, como decía él, ¿no? El tema de la gestión del sistema, y esto no quiere decir que como decía él, no haga falta más dinero o más inversión en ese sentido, pero la realidad es que creo que hay una deuda, como decía, desde la concepción del sistema en cómo la fragmentación que tenemos, ¿no? Y cómo está estructurado este sistema de salud, atento un poco a la gestión eficiente, que es lo que hablaba Rubén recién, y desde nuestra humilde, digamos, aporte tratamos de trabajar en lo que es prevención, si bien la realidad es que la mayor parte de nuestros dispositivos están más orientados al tratamiento, tratamos de incentivar lo que es esto, ¿no? El conocimiento temprano, el conocimiento que hay otras prácticas, en muchos casos competimos con los laboratorios, pero que hay otros tratamientos para ciertas patologías y en inglés decimos el awareness, ¿no? Como tener clara conocimiento de todas estas cuestiones que pueden ser tratadas de otro modo. Y por otro lado también trabajamos en esta cuestión de incentivar la práctica público-privada y cómo hacemos para articular todo esto. Creo que desde hace 5 años para acá venimos trabajando muchísimo en tener participación con los actores de los sistemas de salud, entendiéndolo como un ecosistema y cómo nosotros como sector privado podemos realmente influir favorablemente a que esto sea algo más sustentable, ¿no? Nosotros estamos del lado, por supuesto, centrados en el paciente, pero también es un negocio, ¿sí? Y como negocio necesitamos requerir la sustentabilidad de todos los actores de ese ecosistema, ¿no?
Entonces, por eso la mirada para mí también de un ecosistema es sumamente importante porque tenemos, o sea, es un sector que tiene alto impacto. O sea, hay que dejar de terminar de mirarlo como un gastadero, sino más bien cómo se generan fuentes de desarrollo de nuevos profesionales y demás. Y de vuelta, articulando como un ecosistema en sí mismo con otros de alto impacto. Ejemplo, tecnología del conocimiento, ¿no? O sea, y industria del conocimiento. Y ahí hay un impacto grande de nuestro sector también que puede trabajar con otros, tecnología, de nuevo. También, industria del conocimiento, no solo en la parte científica, sino en el desarrollo. Ecosistema emprendedor, ¿sí? Entonces hay que ir articulando como una fuente de generación y de aporte entre los distintos ecosistemas. El público, otro de ellos. A propósito de esto, quisiera hacer una pregunta general que pueden contestar cualquiera de ustedes, si quieren, que tiene que ver con el tema de la prevención y el tema del tratamiento, ¿no? Lo que decías vos, Rubén, como clave del tema de prevenir y agarrar a tiempo determinadas enfermedades. Hay una tendencia en el último tiempo de algunos médicos de tratar de reducir la cantidad de estudios que se hacen a las personas, ¿no? Decir, tal vez el que busca encuentra, pero si no es necesario, en general hay una tendencia a que no hacer estudios de más. Y hacer estudios también implica un dinero, ¿no? Implica más gasto. ¿Cómo se logra ese equilibrio entre la prevención de llegar a tiempo a la enfermedad, pero no excederse en hacer estudios que no hacen falta, ¿no? Yo la tomo, sí. Bueno, no, dale. La mirada o la óptica, precisamente desde AstraZeneca estamos trabajando mucho en lo que dices, en la colaboración multisectorial. Recientemente en Argentina acabamos de firmar 2 convenios de colaboración con 2 provincias muy importantes, la provincia de Salta, con el Hospital de Oñatibia, y también recientemente con la provincia de Córdoba, en donde buscamos precisamente esta colaboración para hacer un sistema de salud mucho más sustentable. ¿Y en qué consiste esta colaboración? Va sobre 4 ejes fundamentales en donde creemos que se puede hacer ese cambio de paradigma. El primero de ellos es la educación médica continua. Hay que capacitar al sistema de salud para que verdaderamente tengan el conocimiento de toda esta innovación, de todo lo que viene, de todas las herramientas, de todo lo que está disponible para detectar oportunamente ciertas enfermedades. ¿Cuáles son los signos, los síntomas, cómo se presenta un paciente, detectarlo? El otro lado, o el eje pilar donde estamos trabajando es también en la concientización del paciente. ¿Qué rol activo puede jugar el paciente para estar presente, estar haciendo sus diagnósticos en tiempo y en forma, y de esta manera tratar de capturar en el momento adecuado a ese paciente? Y desde luego está en cómo nosotros estamos apoyando a estas provincias a que tengan las herramientas diagnósticas adecuadas para poder ser más eficientes. Y lo decía hace rato con el cáncer de pulmón, en donde ese es todavía peor que el cáncer de mama. 90% de los pacientes con cáncer de pulmón desafortunadamente llegan en estadios muy tarde, en donde ya hay poco por hacer por ese paciente porque es metastático. Entonces, hablaba de este uso de la inteligencia artificial porque con una simple tomografía de tórax que se hace en cualquier check-up, hay cosas que el ojo humano no llega a ver, no llega a detectar, pero con el uso de herramientas y dispositivos dentro de estas herramientas hacen que se detecten nódulos pulmonares que puedan remitir a ese paciente a un equipo multidisciplinario y que se vaya con el especialista, no sé qué, con el médico general, que vaya con un neumólogo, que vaya con un cirujano de tórax o en su caso con el oncólogo. Y ese es el tercer rubro donde estamos trabajando, que es el diagnóstico oportuno. Y finalmente, en la generación de datos, es el cuarto pilar. Si no conocemos cuál es la incidencia, la prevalencia, difícilmente vamos a destinar los recursos que se requiere para cambiar ese paradigma. Entonces, ese es el ejemplo. Sí, coincido absolutamente. Es decir, acá la clave es el tema de la educación. Yo hablé al comienzo de que estas innovaciones iban a generar un cambio en el concepto de salud y enfermedad. Y esto hace que la formación de nuestros profesionales tenga que cambiar en función de esa lógica, que es lo que ella plantea con toda claridad. Y, ahora, perdón, ¿sí? ¿No? Pero Pablo me parece que puso el foco en esto de
estudio sí, estudio no. ¿Cuál es el entiendo que es imposible determinar un valor. Claro, tratar de lograr ese equilibrio en el que no se hagan estudios de más ni de menos, ¿no? Pero existen posibilidades en base a los datos de los que mencionaba recién Leticia, que podamos trazar un límite para esto. Para que ustedes tengan idea, hace ya muchos años atrás, en el 2010, la Organización Mundial de la Salud dijo que entre el 20 y el 40% de los recursos de un sistema de salud se pierden en función de ineficiencias del sistema. Y las 3 ineficiencias que se marcan son, primero lo que mencionaba Milagros, la falta de coordinación en la dispensa de cuidados. La segunda, que es cómo se dispensa ese cuidado. Y la tercera es lo que en inglés se conoce como overtreatment, es decir, el sobretratamiento. Y ahí está lo que vos decís, claro, Pablo. Hoy, muchas veces, abusando de los estudios, se detectan enfermedades en estadios tan tempranos o a edades determinadas que posiblemente no requieran tratamiento, porque es muy probable que ese paciente conviva con esa enfermedad y muera con esa enfermedad sin requerir ser tratado por esa enfermedad. Hay muchos ejemplos de esto. Hay una experiencia bastante reciente en Corea donde se hizo un screening masivo de cáncer de tiroides, que es muy frecuente en Corea, y se aumentó, casi se cuadruplicó la detección de cánceres de tiroides. Sin embargo, visto a la distancia, esto no disminuyó la mortalidad por cáncer de tiroides. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Y ese es el límite probablemente que, lógicamente, se va a dispensar en función de la educación médica y de la conformación de datos sobre cada uno de estos casos. Yo quería preguntarle a Juliana, ¿cómo, en todo este esquema, ¿no? ¿Cómo es la complementación público-privada? Bueno. Digo, por las dificultades que vos planteabas y por esta idea, pero que, bueno, parecía que en algunos casos llega a ser exitosa. Sí, justamente es la clave de que sea exitoso, es que haya, desde nuestro caso, desde lo público, que somos los investigadores del CONICET, la universidad, pero para transferir esa tecnología a la industria, que generalmente es privada en nuestro país, es vos me preguntabas cómo fue la relación. Sí. En este caso es el Laboratorio Casará. Nosotros somos investigadoras del CONICET y profesoras, la mayoría damos clases en la Universidad de San Martín. Nosotros diseñamos el prototipo, fuimos financiados por el Ministerio de Ciencia, que es el ministerio con el cual nosotros trabajamos, con un pequeño financiamiento, y después, en colaboración, el mismo Ministerio, la Agencia Nacional de Promoción Científica, es lo que hizo las reuniones con las empresas para que nosotros podamos mostrar este prototipo y ver cuál estaba interesada. Luego que empezamos a trabajar con ellos, como hoy ya lo contaba, algo que no es tan fácil en la Argentina y que sí creo que dificulta mucho y que en otros países hay, es que la industria no tiene tanta investigación y desarrollo propia en Argentina. Entonces, a nosotros como investigadores nos cuesta mucho cuando uno vamos a querer transferir nuestro desarrollo, porque es algo muy complejo, no es algo que uno piensa, bueno, lo mismo cuando yo a veces explico, cuando uno lee una patente, uno puede por leer una patente hacer un desarrollo. O sea, toda la tecnología, todo el conocimiento, el know-how, lo tiene que tener como todo esto que estamos haciendo ahora. Otra cosa con este tipo de tecnologías, no se hace de un día para el otro. Vos tenés que tener experiencia previa para poder hacerlo. Son años de inversión. Y la empresa lo tuvo, por ejemplo, investigadores que sabían cómo expresar esa proteína, que es la de la vacuna, para que sea en condiciones escalado a niveles que sea un precio que sirva para una vacuna, que es un precio mucho más barato que el de un fármaco. La vacuna que hacíamos nosotros en nuestro laboratorio podía salir $1000, por ejemplo. Entonces, todo eso también es investigación que estaba en la empresa y que habían estado trabajando, invirtiendo mucho tiempo son cosas muy específicas, pero que esas células que expresan a la proteína lo hagan en cantidades. Trabajaron investigadores como nosotros, pero en la empresa. Y eso en otros países del mundo hay. O sea, bueno, cuando ella cuenta, pero no por ahí en Argentina o en nuestra región, no hay tanto. Nos cuesta muchísimo a los investigadores encontrarnos con una empresa donde nosotros podamos tener eso es normal en Estados Unidos, en Europa. Los investigadores se encuentran en empresas donde... Y a nosotros eso sí que por ahí es la explicación de por qué Argentina, aunque tenemos muy buenos científicos, cuesta tanto la transferencia de tecnología, ¿no? Entonces, la parte público-privada nos fusionamos. Realmente es un trabajo que es un co-desarrollo esto entre la empresa y los investigadores,
porque nos fusionamos y empezamos a trabajar en conjunto, la gente de la empresa y la gente de la universidad, desde que empezamos hasta ahora, y yendo a buscar actores. El financiamiento fase 1 fue por la empresa, el Ministerio de Ciencia financió el fase 3, y así en cada una de las partes que fuimos yendo, siempre, todo el tiempo, cuál era lo que más se necesitaba, ¿no? Milagros, me parece que es importante tu mirada con respecto a lo que hablábamos recién de la prevención y tratamiento. Me pareció que querías agregar algo. Sí, quería agregar algo. No, al punto de Rubén, ¿no? O sea, el tema de los datos, hoy hablaba previamente del tema de la deuda que tiene nuestro sistema, ¿no? Es cómo realmente hoy por hoy podemos mirar que un paciente que ya se le hizo una ecografía no se le vuelva a hacer, ¿no? En otra institución médica. Duplicar estudios, sí. Eso. Y eso agrega un costo enorme. Entonces, también viene de la mano de la educación, no solo a los profesionales de la salud, sino, como decían, a los pacientes. Y tiene que ver con esto, ¿no? Del concepto que a veces tenemos de gratuidad, ¿no? O sea, yo pago la prepaga, entonces está todo cubierto. Y la realidad es que sí, debería ser así, pero ¿por qué demandar al sistema, ¿no? En algún punto, cuando realmente es innecesario, ¿no? Eso quería solamente agregar, que hay una concepción, que la realidad es así, la salud es gratuita en Argentina y tenemos una muy buena cobertura, que en algunos casos, como digo, es ineficiente, pero también esa concepción de alguien lo paga, ¿no? Sí, de algún lado ahí está el concepto, ¿no? Que no es gratuito. No es gratuito. En realidad hay alguien que la financia, no es gratuito. Exactamente. Entonces, ese era el punto que quería agregar, de decir, también hay un nivel de conciencia, que para que esto sea sustentable, requerimos de que todos cambiemos ese concepto, ese mindset a la hora de ir a atendernos, ¿no? En el equilibrio, el punto del equilibrio, perdón. No, en ese sentido, Rubén, planteaba algo Milagro del tema de la idea de que tenés muchos estudios y cada vez que vas a un lugar nuevo, por ejemplo, alguien que está atendido en una prepaga va al hospital público y le piden más o menos los mismos estudios. No hay un hilo de información global del paciente en la Argentina. No lo hay, Daniel, y justamente lo que menciona Milagros es clave para este mal gasto. Nosotros estamos hablando desde hace tiempo de las historias clínicas electrónicas. Esas historias clínicas electrónicas tienen una función clave en este aspecto, claro, siendo además la necesidad que sean interoperables, es decir, que puedan ser tomadas por cualquiera de los distintos subsectores de la salud. Te doy un ejemplo. Esto está sucediendo en estos momentos acá en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, una persona sufre un accidente o se desmaya en la calle, el SAME lo recoge, lo lleva a un hospital público, le hacen un estudio determinado, y mientras se ve esto, se descubre que tiene una cobertura de obra social o de medicina prepaga. Entonces, inmediatamente se lo traslada al sanatorio de esa prepaga o de esa obra social. Y allí, al llegar, le vuelven a repetir los mismos estudios. Claro. Y esto que parece una tontería, se repite por miles de pacientes y significa un gasto enorme que se podría disminuir claramente con una historia clínica digital interoperable. Juliana, como decías antes... ¿Sí? Vamos a las últimas preguntas. Vamos a las últimas preguntas. Como decías antes, ustedes marcaron un camino, ¿no? En ese camino y la experiencia que han obtenido desde el Estado, ¿qué crees que se podría mejorar para que esta integración público-privada sea más virtuosa? Y seguro herramientas de financiamiento que se fueron generando mismo con este proyecto. No había para financiar un fase 3, y es la primera vez que se hace desde el Estado financiarlo, que por las dudas para aclarar, todos los estados hacen, no solamente, no es que es algo, Estados Unidos financia ensayos clínicos desde el NIH, el Ministerio de Salud, o sea, no es algo que no es usual en otros países con desarrollos parecidos. O sea, para lo que fue vacunas, los estados invirtieron muchísimo. O sea, todas las vacunas que nos estamos dando ahora tienen que ver con el gran financiamiento que hubo y además sostenido. Porque otra cosa, el tema de este tipo de proyectos es que después la gente, por ejemplo, ahora parece el dengue. Bueno, ¿por qué no hace la vacuna del dengue ya? Bueno, no se puede hacer un desarrollo así de un día para el otro. Se necesitan instalaciones, capacidades, todo eso. Por ejemplo, el lugar donde nosotros hicimos los estudios preclínicos en animales, que es la previa a la fase 1, por suerte no, porque se hizo un instituto en la Universidad del Litoral
que hace todos esos ensayos con todo lo que se llama buenas prácticas, que trabaja para toda Latinoamérica, ahí se evalúan fármacos y vacunas a nivel preclínico, pero él lo había trabajado, él y el Ministerio lo había financiado 10 años antes, cuando nosotros lo teníamos que usar. Si eso no había estado, bueno, y así con todas las partes que esto involucra. Entonces yo trato de comentar que esto requiere del Estado una inversión sostenida, independientemente de la política, porque eso es lo que genera que este tipo de desarrollos puedan llegar a algún lugar. Si nosotros cambiamos, es la típica del péndulo de que cada 4 años cambiamos el tipo de desarrollo, la inversión, en este tipo de cosas, estos proyectos no pueden llegar nunca, porque ese es el tema. Todo lo que es en general ciencia, desarrollo de medicina, son proyectos a largo plazo. O sea, necesita una inversión muy alta y a largo plazo. Que al final, cuando uno lo mira, yo no soy economista para nada, pero desde el punto de vista de los países, eso redunda en ganancia económica segura, aunque lo haya invertido el Estado. El mismo Estado es el que después se beneficia, aunque lo lleve adelante una industria privada, porque genera puestos de trabajo, dólares, o sea, que no se gastan acá. Bueno, hay miles de explicaciones de que es una inversión a futuro y sobre todo en el desarrollo humano y generar puestos de trabajo con lo que es muy importante para generar un país desarrollado, puestos de trabajo más calificados. Eso es fundamental. Leticia, quería preguntarte, bueno, el COVID me parece que nos tomó a todos, por lo menos a los ciudadanos de a pie, muy de sorpresa. Mi impresión es que en general el conjunto en la Argentina del sistema médico reaccionó muy a las circunstancias y a la altura de las circunstancias, pero en el caso de un laboratorio, ¿no?, como es AstraZeneca, trabajan en función de la posibilidad de que aparezca, por ejemplo, una pandemia similar al COVID en el corto plazo? Mira, esto justo iba a entrar con Juliana pues a mostrar que nosotros tenemos un ejemplo lindo de que esta colaboración fue posible. Y fuimos orillados por la pandemia, como todos. Realmente AstraZeneca no es una empresa que se dedique al desarrollo de vacunas. Fue realmente una institución, como todos ustedes saben, la Universidad de Oxford, quien desarrolló la vacuna Vaxzevria, y AstraZeneca, ante la pandemia, ayudó a la distribución de esta vacuna y a buscar ese sistema de producción de forma acelerada, porque aquí Juliana no me dejará mentir, esto toma a veces 10 o 15 años en desarrollar una vacuna. Esto se hizo en tiempo récord. Y gracias a la disposición de colaborar y de hacer esta unión pública-privada por una emergencia mundial, como fue la pandemia, nosotros logramos salvar 6.3 millones de vidas con esta vacuna. Fue la vacuna más utilizada en el mundo, porque fue una vacuna que se hizo al costo. Es decir, AstraZeneca no tuvo ningún ingreso por esta vacuna que se produjo. Particularmente en Argentina se distribuyeron más de 22.4 millones de dosis de vacunas, más 4 millones que se distribuyeron a través de mecanismos COVAX. Y a esto nos muestra que no necesitamos una pandemia para volver a colaborar juntos. Yo creo que hay muy buena disposición. Vemos que es posible y que se puede derribar cualquier barrera de tiempo cuando ponemos al paciente en el centro de todo lo que hacemos. Pablo. Rubén, para finalizar, el concepto que venimos hablando de financiamiento y gestión, deberíamos empezar a pensar que el sistema de salud privado ya no va a ser como venía siendo hasta ahora, que va a cambiar, que las prestaciones que va a brindar ese sistema van a ser otras, que vamos a tener que pensarlo como una cobertura, digamos, para internaciones, para estudios y lo que es consultorios externos, por ejemplo, manejarlo de otra manera. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué contenido le das vos al tema de la integración público-privada en el sistema, de los subsistemas de salud? A ver, respecto a la primera parte de la pregunta, Pablo, yo no tengo duda que esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque si vos mirás el resto de los sistemas del mundo, todos los sistemas del mundo tienen entre un 7 y un 10% de la población que accede a seguros privados, como son las prepagas en la Argentina. Ahora, las características de esos seguros en el resto de los países no tienen las características de Argentina. A ver, en la mayoría de los países de Europa, el Estado es responsable de la atención
de la mayoría de las enfermedades de los ciudadanos. El ciudadano compra una medicina complementaria o suplementaria para mejorar su condición de internación, para agregar un servicio que no está incluido en estas condiciones. En Argentina el sistema es sustitutivo, es decir, la ausencia del Estado de brindar una atención de calidad hace que el ciudadano tenga que ir a comprar un seguro para suplantar esta ausencia del Estado. Y esto es enormemente caro e insostenible, porque ese señor compra una gama de servicios que van desde de la inseminación artificial hasta el cuidado paliativo, y posiblemente no utilice muchos de esos servicios a lo largo de su vida. Así que claramente a la primera parte de la pregunta te digo que sin lugar a ninguna duda eso va a cambiar en Argentina. Falta que reaparezca el Estado ahí como el gran responsable de otorgar salud a la población de calidad para todos los argentinos. Y la segunda parte de la pregunta, me decías... Sí, el contenido que le das vos al proyecto de integrar el sistema público y privado de salud. Mira, otra vez el ejemplo es la pandemia. Vos fijate qué ha sucedido con las camas de internación en la pandemia. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Si lo ves en todo el país, lo mismo. El sector privado tiene más camas de internación que el sector público. Sin embargo, en el momento de la pandemia, nadie se fijó y nadie retació la internación en uno o en otro de los sectores. Vuelvo a la pregunta que se hacía Leticia y a la respuesta. ¿Por qué si hacemos esto en pandemia no lo podemos hacer todos los días cuando no existe una pandemia? ¿Y qué respuesta han encontrado? Mira, a ver, Daniel, hay muchas respuestas. Una es tal vez la falta de gobernanza. Claro. Es decir, una de las funciones centrales de un Ministerio de Salud es lograr sentar a los distintos actores y que se pongan de acuerdo para estas cosas. Bueno, Rubén, Juliana, Milagros, Leticia, muchas gracias por esta realmente muy interesante mesa sobre el futuro de la salud en la Argentina. Ahora, Franco. Bien, y damos por finalizada esta novena charla del ciclo Clarín 2023. Hoy nos tocó la salud del futuro y los esperamos para compartir nuevas charlas en lo que resta de este año sobre todos los temas que nos interesan. Vamos a agradecer nuevamente la presencia de Juliana Casataro, gracias Rubén Torres, Leticia Murray y Milagros Argüello, nuestros panelistas del día de hoy. Muchas gracias, por supuesto, a Daniel y a Pablo y el apoyo de todos nuestros auspiciantes que nos acompañaron en el día de hoy. Telecom, gracias también a la empresa DESA, a OSDE y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. También el agradecimiento para Afarte y Pan American Energy. Y en la oportunidad de la charla de hoy le agradecemos a Sancor Salud. Así que muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima charla. Chao.